pasos. Queremos seguir siempre. Su mensaje difundir y su esencia compartir. Aquí comienza Generación Francisco. Un resumen de la actividad, mensajes, gestos y enseñanzas del Santo Padre. Conducen Pablo Casano y Nadia Vilat. Esto es Generación Francisco, acompañando la prédica, los gestos y las enseñanzas de Francisco. Hola, ¿cómo están? Un gusto volver a encontrarnos. Muchas gracias por la compañía. Qué gusto que estén allí del otro lado compartiendo este momento con nosotros. Ya saben, estamos en Generación Francisco por Radio Corazón. En este pequeño espacio que intentamos que contribuya a la reflexión sobre el mensaje y el testimonio del Papa que llegó del sur del sur. Y en nuestra recorrida musical llegamos a La Pampa. Por eso abrimos el programa con una milonga, La Primavera, interpretada por un entrerriano, Víctor Velázquez. Cristo no es un recuerdo del pasado. Está vivo y camina con nosotros. El Señor no es una figura histórica, sino el Dios del presente. Lo dijo Francisco antes de rezar el Ángelus el domingo pasado, comentando el pasaje del Evangelio de Mateo en el que Jesús interroga a sus discípulos sobre lo que la gente, y luego ellos mismos, dicen de Él. También invitó a los fieles, o sea, nos invitó a todos, a preguntarnos: ¿está Jesús realmente vivo en mi vida? ¿Es mi Señor? Jesús no quiere ser protagonista de la historia, sino que quiere ser protagonista de tu hoy, de nuestro hoy, de mi hoy, no un profeta lejano. Jesús quiere ser Dios cercano. Cristo no es un recuerdo del pasado, sino el Dios del presente. Y concluyó proponiendo una especie de examen de conciencia que pide respuestas. Respuestas que también podemos pensar cada uno de nosotros. ¿Jesús está realmente vivo en mi vida? Y me pregunto, ¿vive Jesús conmigo? ¿Es mi Señor? ¿Me encomiendo a Él en los momentos difíciles? ¿Cultivo su presencia a través de la palabra y de los sacramentos? ¿Me dejo guiar por Él junto con mis hermanas y hermanos en la comunidad? Hacemos un corte con un poco más de milonga pampeana. Frente a los agravios al Papa Francisco de un candidato a presidente de la República, desde Generación Francisco queremos señalar que los consideramos insultantes, falsos y totalmente inapropiados para quien pretende ocupar la más alta magistratura del país. Consecuentemente, coincidimos con el repudio de los curas de las villas y barrios populares y adherimos e invitamos a concurrir a la misa en desagravio del Papa Francisco que se realizará en la parroquia Virgen de Caacupé del barrio porteño de Barracas el próximo 5 de septiembre a las 11 horas.
El texto íntegro del comunicado de Generación Francisco lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook Generación Francisco. Y ahora vamos a otra cosa. Hola Nadia, ¿qué tenés para comentarnos hoy? Buenas, ¿cómo están todos? ¿Cómo andas, Pablo? Estamos muy bien. Bueno, me alegro mucho. Comenzamos. Hace unos días, la Red Mundial de Oración del Papa nos compartió la intención de oración de Francisco para septiembre. El Papa vuelve a poner a los últimos en el centro. Esta vez nos pide que recemos y nos comprometamos con quienes viven al margen de la sociedad. Una persona sin techo que muere en la calle nunca va a aparecer en la primera página de los buscadores de internet o de los noticieros. Así comienza el Papa esta reflexión en la que una vez más nos ayuda a no desviar la mirada, a no distraernos de lo que realmente importa, a no corrernos de aquello que se constituye en parte esencial del mensaje evangélico. ¿Cómo hemos podido llegar a este nivel de indiferencia?, se pregunta el Papa en el video, mientras corren imágenes de personas sin hogar, solos o en pequeños grupos, a veces casi pisoteados por los transeúntes en las aceras de Canadá, Estados Unidos, Camerún e India. Niños de la calle que pasan el día lavando los cristales de los coches parados en los semáforos de San Salvador, personas con diversas discapacidades en España, Filipinas y Centroamérica, chabolas cerca de los rascacielos en Vancouver, edificios de Buenos Aires y Río de Janeiro. ¿Cómo dejamos que la cultura del descarte, en la que millones de hombres y mujeres no valen nada frente a los beneficios económicos, cómo dejamos que esta cultura domine nuestras vidas, nuestras ciudades, nuestro modo de vivir? Una vez más, Francisco nos provoca para que nos hagamos cargo. Se nos va a endurecer el cuello de tanto mirar a otro lado para no ver esta situación, dice el Papa. Francisco insta a dejar de hacer invisibles a los que están al margen de la sociedad, ya sea por motivos de pobreza, dependencias, enfermedades psíquicas o minusvalías. Y da una indicación: centrémonos en la acogida, dice el Papa, en acoger a todas las personas que lo necesitan. La cultura de la acogida, de recibir, de dar techo, de dar hogar, de dar amor, de dar calidez humana. Finalmente nos invita a orar para que las personas que viven al margen de la sociedad, en condiciones de vida infrahumanas, no sean olvidadas por las instituciones y nunca sean descartadas. Según las Naciones Unidas, más de 700 millones de personas, el 10% de la población mundial, vive en situación de extrema pobreza, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas como la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento. La propia ONU añade que alrededor de 1.600 millones de personas viven en condiciones de vivienda inadecuadas y que los países más industrializados no son una excepción. Aproximadamente casi 300 millones de personas usan drogas en el mundo. El consumo de sustancias ilícitas aumentó un 26% en la última década. Informes de la Organización Mundial de la Salud revelan, asimismo, que 1 de cada 8 personas en el mundo convive con un trastorno mental, siendo la depresión y la ansiedad las más frecuentes, mientras que 1 de cada 6 personas sufre una discapacidad significativa. En los países en desarrollo, entre el 80 y el 90% de las personas con discapacidad en edad de trabajar están desempleadas. El cardenal Michael Cerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, afirma, en relación a este video, que la oración saca a la luz lo que está oculto en el corazón. Por eso, los que viven en los márgenes, como invisibles, deben encontrar espacio en nuestra oración. Están en el corazón de la Iglesia. Un corazón de carne y no de piedra. Un corazón de piedra descarta. Un corazón de carne acoge. El Papa Francisco conoce el poder educativo de la oración y a través de él nos invita a desarrollar una cultura de la acogida. Acoger es más que ayudar, subraya el cardenal. Es poner al otro a nuestro nivel. Redescubrir a una hermana o a un hermano que habíamos perdido. En la oración nos convertimos en miembros de un solo cuerpo. Y para finalizar, una frase de Francisco.
Para nosotros, dice el Papa, discípulos del abandonado, nadie puede ser marginado, nadie puede ser abandonado a su suerte. Porque recordémoslo, las personas rechazadas y excluidas son íconos vivos de Cristo. ¿Cómo dejamos que nos gane la cultura del descarte? ¿Cómo hacemos visibles a los escondidos de la sociedad? Lo podemos lograr, lo logramos, con la cultura de la acogida acompañada por la oración. Acogida y oración, un combo poderoso, ¿no? Bueno, durante el corte... muchas gracias, Nadia. Muchas gracias, hasta la semana que viene. Durante el corte vamos a escuchar unos compases de Canto a mi Pampa, un homenaje a los ex trabajadores salitreros que supieron conquistar el desierto más árido del mundo para extraerle su oro blanco. Aún recuerdo aquellos tiempos de un pasado tan hermoso, donde lo que fue desierto floreció. Con la risa de la gente, con el canto en la cantina y el empuje del obrero en su labor. Enganchado el minero llegó allí, de lugares tan distintos del país, y sembraron el desierto de oficina y campamentos que hoy son ruinas que recuerdan su esplendor. Imponente aún se yerguen en su lucha contra el viento, que al mirarlas me embarga la emoción. Recuerdo con nostalgia la extraña forma en que allí se vivía, con salario de fichas para gastarlo en la pulpería. Recuerdo con gran pena el campamento de los obreros, con casitas de adobe y calamina ocultando el cielo. Recuerdo con nostalgia la extraña forma en que allí se vivía, con salario de fichas para gastarlo en la pulpería. Recuerdo con gran pena el campamento de los obreros, con casitas de adobe y calamina ocultando el cielo. Estamos compartiendo Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande. Y seguimos en nuestro programa radial de Generación Francisco. Ahora compartiendo la versión resumida de la audiencia general del 23 de agosto de 2023 del Papa Francisco sobre la evangelización en América. Queridos hermanos y hermanas, retomamos el ciclo de catequesis dedicados al tema del celo apostólico. Hoy reflexionamos sobre la evangelización en el continente americano. Ahí tenemos un modelo excepcional, la Virgen de Guadalupe. En México, como en Lourdes y en Fátima, María se apareció a una persona humilde, sencilla, a un indio que se llamaba Juan Diego, y de ese modo hizo llegar su mensaje a todo el pueblo de Dios. Ella anuncia a Jesús siguiendo el camino de la inculturación, es decir, por medio de la lengua y la cultura autóctonas, y con su cercanía materna manifiesta a todos sus hijos el amor y el consuelo de su inmaculado corazón. A Juan Diego no le fue fácil ser mensajero de la Virgen. Tuvo que afrontar incomprensiones, dificultades, imprevistos. Esto nos enseña que para anunciar el Evangelio no es suficiente dar testimonio del bien, sino a veces saber sufrir los males con paciencia y constancia, sin miedo a los conflictos. En esos momentos difíciles de conflictos, invoquemos a María, nuestra Madre, que siempre nos ayuda y nos alienta y nos guía hacia Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, pidamos al Señor que auxilie, que fortalezca especialmente a las madres y a las abuelas, que son las primeras mensajeras del Evangelio para sus hijos y sus nietos. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. María anuncia a Jesús siguiendo el camino de la inculturación, es decir, por medio de la lengua y la cultura autóctonas. Por medio de la lengua y la cultura autóctona. Y con su cercanía materna manifiesta a todos sus hijos el amor y el consuelo de su inmaculado corazón. Podemos encontrar el texto completo de esta catequesis de Francisco en la página oficial del Vaticano, vatican.va.
Hacemos el corte mientras disfrutamos de Un día me fui del pago. Es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Cuanto más leguas se hacen, más quedan por recorrer. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer. Estamos compartiendo Generación Francisco. Escuchábamos a José Larralde en Un día me fui del pago, otra milonga pampeana. Llegar a Guanguelé. Nuestra política no ha estado muchas veces decididamente al servicio del bien común. Se ha convertido en una herramienta de lucha por el poder que sirve a intereses individuales y sectoriales, de posicionamientos y ocupación de espacios, más que de conducción de procesos. Y no ha sabido, o no ha querido, o no ha podido poner límites, contrapesos, equilibrios al capital. Y de ese modo erradicar la desigualdad y la pobreza, que son los flagelos más graves del tiempo presente. En este punto no hay oficialismos ni oposiciones. Hay un fracaso colectivo. Este es un ensayo que nos cabe a todos. En la vida actual existe una tendencia cada vez más acentuada a exaltar el individuo. Es la primacía del individuo y sus derechos sobre la dimensión que mira al hombre como un ser en relación. Es la individualización de la referencia. Es el reinado del yo pienso, yo opino, yo creo, por encima de la realidad misma, de los parámetros morales, de las referencias formativas y normativas, sin hablar de preceptos de orden religioso. Es la primacía de la razón sobre la inteligencia. Por eso, al referirnos a los compromisos políticos sociales actuales, tenemos que hacer el esfuerzo de recuperar esa dimensión individual, personal, importantísima y destacada de manera significativa en nuestra tradición de pensamiento, para ponerla a jugar con la dimensión social, colectiva, estructural de la vida comunitaria. A ello obedece el título de la convocatoria: nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, como ciudadanos en el seno de un pueblo. Estas palabras, que hacemos nuestras, parafrasean el documento Nosotros como ciudadanos, nosotros como pueblo, del cardenal Jorge Mario Bergoglio, en ese entonces arzobispo de Buenos Aires y primado de las Argentinas. Y nos han sido sugeridas por un oyente del programa, nuestra querida amiga Adela, como apropiadas para contribuir al discernimiento en estos tiempos electorales que estamos viviendo. El texto completo, muy rico, con excelentes orientaciones, lo publicó en su momento la editorial Claretiana. Y también se puede encontrar en internet, por ejemplo en la página de la Pastoral Social de Buenos Aires, ¿no? https:// pastoralsocialbue, todo junto, pastoralsocialbue.org.ar. Les recomendamos su lectura. Es muy apropiado para estos tiempos. Bueno, y nos vamos acordándonos de rezar, de pedirles, de recordarles, de rezar todos los días por Francisco. Gracias por la compañía. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere, sábados y domingo a partir de las 2:30 horas. En 1994, las hermanas carmelitas descalzas fundaron un monasterio en la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, donde hoy estamos paseando musicalmente. Y lo hicieron bajo la protección de la Virgen y buscaron darle un nombre que expresara la presencia de María en esta tierra que ella había hecho suya desde sus orígenes raciales e históricos. Surgió así la advocación de Santa María de la Pampa y el deseo de modelar una imagen que expresara plásticamente el contenido de este nombre,
las llevó a vestirla con el rústico poncho a usanza de los primeros habitantes, el indio, el gaucho. Su cabeza no luce corona, sino que la cubre un pañuelo, un pequeño pañuelo de campesina. Su cuerpo, en actitud de campinante, la revela como la primera misionera recorriendo los caminos de la evangelización por estas tierras entrañadas en el amor a su maternidad. Vino bajando desde la pampa un torbellino de libertad, trayendo sueños y la esperanza, eran hermanos en la unidad. En nuestra despedida nos confiamos a Santa María de la Pampa. Chau, hasta la semana que viene, si Dios quiere. En su codicia el extranjero forjó riquezas y se marchó. Santa María, Madre del pueblo, ¿cómo permites tanta maldad? Solo pedían un trato justo, mejor salario, más dignidad. Santa María, Madre del pueblo, ¿cómo permites tanta maldad? Solo pedían un trato justo, mejor salario, más dignidad. Una vez más, compartimos novedades, análisis y reflexiones sobre el alcance pastoral del magisterio y cercanía del Papa Francisco en nuestras comunidades. Así termina por hoy Generación Francisco, siguiendo los pasos de un grande.